Hola amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Septiembre, mes de la Biblia, palabra de Dios en palabra humana. Hoy vamos a ver el lenguaje bíblico o los géneros bíblicos, lenguaje bíblico o los géneros bíblicos. Nuestra manera de pensar es muy diferente al modo de pensar y hablar de la época bíblica. Nuestra manera de hablar hoy es muy diferente del lenguaje usado por los pueblos de 2000 o 3000 años atrás, en una realidad y cultura muy distinta a la nuestra. Si la gente del pueblo de Israel de la época de Salomón leyera los versos de José Hernández en el Martín Fierro, ciertamente tendrían dificultades para entender las costumbres, las culturas, el lenguaje de los gauchos de nuestra época colonial, allá por el 1800. Ahora, para un argentino o una argentina ya no habría más, ya no habría más dificultades. Así también pasa lo mismo con la Biblia, de la misma forma sucede el lenguaje bíblico. Él era entendido por el pueblo de aquella época. Para nosotros y nosotras, sin embargo, es más difícil. Además de eso, conviene recordar que no solo el lenguaje, sino también muchas veces el contenido nos parece extraño. Esta dificultad es real porque los contenidos bíblicos reflejan otra realidad, otra visión del mundo, otra cultura, otro contexto, otro lugar. Todo eso queda muy lejos nuestro, tanto en años como en kilómetros. El lenguaje bíblico se vale de muchos símbolos, imágenes y comparaciones. La Biblia usa muchos símbolos, imágenes y comparaciones. Por ejemplo, los números en la Biblia, la mayoría de las veces están colocados con un valor simbólico. No deben ser tomados en cuenta como un valor cuantitativo, sino cualitativo. El número 7, por ejemplo, significa plenitud, totalidad, perfección. Tal como nosotros hoy, el pueblo de aquella época usaba símbolos para hablar. Por ejemplo, de Dios. En el Génesis capítulo 2, versículo 7, lo compara con un alfarero. Son muchas las imágenes y comparaciones en la Biblia. Si leemos el capítulo 13 de Mateo, vamos a ver a Jesús comparar el reino de Dios con una semilla, el trigo, el grano de mostaza, la red, la perla, el talento. Hay muchos tipos de lenguaje en las escrituras. Hay muchos tipos de lenguaje entre nosotros. Por ejemplo, en derecho, cuando el tema es la ley, el lenguaje es claro y conciso. En cambio, la poesía usa metáforas, símbolos. Una crónica es muy distinta de una carta. Una carta comercial no es igual que una carta familiar. Una fábula es diferente de un relato histórico. El relato de un partido de fútbol no usa el mismo lenguaje que el cómico que cuenta chistes. Del mismo modo, hay muchos tipos de lenguaje en las escrituras. En ellas encontramos historia, leyenda, poesía, romance, parábola, alegoría o comparaciones, proverbios, oraciones, cantos, profecías, apocalipsis, relato de vocación, de milagro. Y con esto nos damos cuenta que no podemos leer la Biblia al pie de la letra. Es preciso interpretar cada texto conforme al lenguaje con el que fue expresado. La Biblia tiene hasta fábula, como aquella de los árboles que hablan y resuelvan elegir un rey. Jueces capítulo 9, versículo 7 al 15. Y así en el lenguaje bíblico tenemos dos formas básicas de, de leer. Tenemos la prosa y la poesía. La prosa es un relato
una descripción en forma lineal, tal como hablamos normalmente. Y la poesía es una forma imaginaria de hablar y de escribir. Es el arte de hablar en verso y por imágenes. Y en el próximo video vamos a dar algunos ejemplos de prosa y de poesía en esto que es el lenguaje bíblico. Septiembre, mes de la Biblia. Bendiciones.